El contexto económico, desde luego, que no podría ser más interesante en estos momentos en Europa y sobre todo en España. En Europa, con una recesión que está a la vuelta de la esquina, con la inflación que no deja de marcar máximos, y en España una inflación que sí que es cierto que está empezando a bajar, pero donde también tenemos otros problemas encima de la mesa. Por ejemplo, la subida de los tipos de interés que está afectando a las hipotecas de tipo variable y, bueno, donde también tenemos al gobierno intentando debatir con los bancos cuál podría ser la solución. Desde luego que tenemos muchos temas encima de la mesa que vamos a tratar de averiguar en los próximos minutos, pues cuál es la opinión del gobierno. Estamos con Pedro Casares, que es portavoz de Economía en el Congreso y además también secretario de Economía de Transformación Digital del Partido Socialista. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista para Negocios Televisión. Muchas gracias, Marta, un placer. Bueno, muchos temas que, por cierto, del primero del que te quería hablar no le hemos comentado en esta introducción, que son los fondos europeos. Vamos a ir poquito a poco porque son muchas cosas, pero en primer lugar vamos a intentar poner algunas cifras a los fondos. Por el momento lo que se conoce es que el gobierno va a pedir 6.000 millones más en fondos europeos. Para este año estaban presupuestados 28.400 millones, si no me equivoco, y en septiembre ustedes dijeron desde el gobierno que ya habían aplicado el 16% de esos fondos. No sé si tienen datos un poquito más actualizados de cuánto dinero de los fondos europeos ya se ha podido aplicar aquí en España. Bueno, estamos con esa cifra que prácticamente se actualiza a diario. Muchos de los fondos son las comunidades autónomas las que finalmente tienen que ejecutarlo, pero estamos viendo una evolución positiva de los fondos europeos. 2021 fue un año complicado desde el punto de vista de la ejecución de los fondos, porque a la vez que teníamos que ejecutarlos, estábamos elaborando el plan. El plan se aprobó en junio del año 2021. En este 2022, prácticamente cada mes estamos sacando convocatorias por más de 2.000 millones de euros de ejecución de los fondos europeos, y buena parte de eso, más de 18.000 millones de euros, ya han sido transferidos a las comunidades autónomas. Vamos a ver probablemente en los próximos meses cómo aumenta esa capacidad de ejecución de los fondos, y algo que es clave en términos económicos, cómo llegan a la economía real. Esto además va a ser un punto positivo en la medida que hemos tenido cierto retraso en la ejecución de los fondos europeos en toda Europa. En este momento que la contracción de la economía está reduciendo el crecimiento económico, el ritmo de crecimiento económico, estos fondos nos pueden ayudar. ¿Cuánto piensan ejecutar a final de año, Pedro, de los fondos europeos? ¿Tienen algún dato? Pues ese dato es difícil de saber, pero entre convocatorias, licitaciones, estaremos en una cifra muy alta, desde luego mucho más alta de la que llevamos hasta ahora. Porque ¿Llegarían al 50%, por ejemplo? Creemos que sí, sí. Vale, perfecto. Por otra parte, había mencionado usted lo de las administraciones, ¿no? Que son quienes al final tienen que aplicar estos fondos europeos. Si no me equivoco, ha dicho que son 18.000 millones los que ya se han destinado a las administraciones, pero muchas de ellas se quejan de las trabas que tienen a la hora de aplicarlos. No sé si han hablado ya con ellas, con las administraciones, para tratar de solucionar este tema. Bueno, estamos en un diálogo permanente con comunidades autónomas y con los ayuntamientos. Hemos reunido muchísimas conferencias sectoriales para diseñar junto a las comunidades autónomas y los ayuntamientos pues estos fondos europeos y cantidad de convocatorias que estamos sacando. Somos conscientes de problemas que hemos tenido a la hora de la ejecución, de los concursos, de lo que representa la administración pública, por el volumen enorme de fondos europeos que queremos aplicar. Pero estamos trabajando muy bien, un diálogo muy fluido con las comunidades autónomas. Nos trasladan prácticamente casi a diario las incidencias que van teniendo, y tanto el Ministerio de Asuntos Económicos como el Ministerio de Hacienda pues mantienen ese diálogo permanente con comunidades y con ayuntamientos. Pedro, me decía usted que para final de año más o menos esperan poder haber ejecutado el 50%. Claro, de todo lo que presupuestaron, que en un año se haga un 50%, es verdad que parece poco, ¿no? ¿Cuál sería el motivo? No, bueno, la cifra de ejecución depende cómo entendamos prácticamente ejecución, ¿no? Porque de movilización de los fondos va a ser mucho mayor. ¿Qué ocurre? Que los diferentes estadios por los que va pasando estos proyectos son muchos, desde que se sacan las convocatorias, que se licitan, que se empiezan a ejecutar o hay ese desembolso efectivo del dinero. La cifra va a ser
mucho mayor, pero de movilización mucho mayor. Estaremos hablando, es muy difícil calcular la cifra, pero va a ser muy alta, y estamos convencidos porque lo estamos viendo, estamos sacando más de 2.000 millones de euros cada mes, estamos en una velocidad de crucero en este momento, la cifra va a ser mayor, por tanto yo creo que somos muy optimistas con la cifra, y en cualquier caso estamos también trabajando para tener cierta flexibilidad durante los plazos que estamos ejecutando. Mismamente estos días se votaba en el Parlamento Europeo flexibilidad para los Estados miembros, votó prácticamente toda la Eurocámara, incluido el Partido Popular Europeo, salvo el Partido Popular Español, ¿no? Yo creo que esas son las contradicciones, porque a veces nos critican por la ejecución, que es global, del conjunto de la Unión Europea, y luego cuando hay mecanismos de flexibilización y de adaptar los planes, pues votan en contra. Otro tema, desde luego, también teniendo en cuenta que ya prácticamente estamos en 2023, son los presupuestos, ¿no? El Gobierno ha estimado en esos presupuestos que va a reducir el déficit hasta el 3,9% en 2023. Sin embargo, si nos vamos a las estimaciones, por ejemplo, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, de la AIREF, vemos cómo consideran que finalmente ese déficit se va a quedar un poquito por encima, en el 4,4%. ¿Qué es lo que estaría considerando, Pedro, la AIREF, que no está teniendo en cuenta el Gobierno en esa estimación? Bueno, yo creo que el Gobierno de España tiene todos los datos, ¿no?, para las previsiones que hacemos, y además las estimaciones que hemos hecho para 2023 son muy prudentes. A veces uno puede pecar de prudencia, y en este caso hemos preferido ser muy prudentes, porque las previsiones que tenemos es que en datos de liquidación en real, en función de lo que estamos viendo, por ejemplo, en 2022, los ingresos se están comportando extraordinariamente bien, por tanto vamos a tener una evolución muy positiva de los ingresos públicos, y además bueno, hay nuevas figuras impositivas como la de la banca, los gravames energéticas y bancos, que nos van a ayudar en ese propósito del Gobierno. En 2 años hemos reducido el déficit público en más de la mitad. Recuerda que llegamos a tener más de un 10% de déficit público, y la previsión es que podamos cerrar el año que viene en el 3,9%, si no es incluso por debajo de esa cifra. Por tanto, nosotros creemos que sí que es bastante plausible, porque, insisto, estamos viendo la evolución de los agregados macroeconómicos y va en esa dirección. Pero sí que hay un desajuste entre las previsiones que hace el Gobierno y que hace la AIREF. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay? Bueno, nosotros, la AIREF en suma ha avalado el conjunto de las cuentas públicas, cuál es la previsión del cuadro macroeconómico, además, para el año 2023. Hay algunos parámetros que son diferentes en cuanto a la previsión del crecimiento económico y algunas otras variables. Nosotros creemos, pero en base además al comportamiento actual, que no es tan determinante cuánto crezca finalmente la economía española para conseguir esa consolidación fiscal y que se cumplan los ingresos públicos que hemos presupuestado y el déficit público, porque lo hemos visto en este año 2022, el crecimiento económico es un poco más lento de lo que teníamos previsto, aunque es muy alto en comparación a la eurozona, pero estamos de sobra cumpliendo la reducción del déficit, incluso más de lo que habíamos previsto, y los ingresos públicos también van mejor. Claro, al final, dentro de lo que es AIREF y Gobierno, hay más puntos de no entendimiento, o al menos de no la misma opinión, ¿no? Por ejemplo, también la AIREF dijo hace unas semanas, en una rueda de prensa, que faltaba información sobre 1.200 millones de euros dentro de los presupuestos. No sé si ustedes saben exactamente a qué se refieren, si han hablado con ellos, con la AIREF directamente, para poder entender qué son esos 1.200 millones que no les cuadran. No, nosotros, bueno, el Gobierno, naturalmente, con todas las autoridades independientes, pues mantiene el diálogo institucional que es debido, pero estos son organismos pues que evalúan sus dictámenes y sus informes, y yo sinceramente creo que probablemente, insisto, la previsión de ingresos que ha hecho el Gobierno es extremadamente prudente, y lo que seguramente pueda pasar es que los ingresos públicos van a ser superiores a los que hemos diseñado. Por tanto, el desajuste sería a mayores, nunca a menor. Pero eso históricamente en los últimos años ha pasado, que se haya ingresado más de lo que ha estimado el Gobierno.
Bueno, hemos visto en este año 2022 y en el año 2021, hemos visto cómo en el 2021 la previsión de ingresos inicial del Gobierno estaba por debajo de la que finalmente se ha liquidado, y a los datos que tenemos ahora mismo de cuál está siendo la evolución de los ingresos públicos también está muy por encima de la previsión que teníamos al principio del año. Ahora enseguida vamos con el tema de los ingresos presupuestados, también de algunos impuestos, que al final pues es cómo se puede recaudar a través del Estado, impuestos sobre todo a la banca. Quería centrarme en eso, pero antes, sin terminar con el tema de la AIREF, también lo que dijo la presidenta de la AIREF es que llegó un momento la AIREF a dudar sobre si dar el aval o no de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal a los presupuestos. No sé si todo esto lo hablaron con ustedes, si les preocupó el hecho de que la AIREF dudara en este caso de dar ese aval. Bueno, lo cierto y verdad es que la AIREF dio el aval a las cuentas públicas. Al final, por el camino, pues está todo el trámite y todos los informes que uno debe de hacer, pero al final, cuando llegas al final, las cuentas públicas del año 2003 tienen el aval de la AIREF, como tuvieron, por cierto, las cuentas públicas del 2021 y del 2022, todas las cuentas públicas que este Gobierno ha tenido que elaborar y que finalmente ha sido esta Cámara, el Congreso de los Diputados, las que las han aprobado, ¿no? Yo en ese sentido creo que las cuentas públicas que presenta el Gobierno son unas cuentas muy sólidas, que desde el punto de vista de los ingresos son unas estimaciones que son muy fáciles de cumplir porque han sido muy prudentes, y que desde el punto de vista del gasto público pues va muy en línea con los objetivos finales de déficit y de deuda pública que nos hemos marcado y que llevamos cumpliendo durante estos años de reducción, en una senda continua de reducción de ambos parámetros, para avanzar en la necesaria consolidación fiscal de nuestras cuentas. En el tema de los ingresos, Pedro, quería preguntarle por el impuesto a la banca. No recuerdo bien si ya está presupuestado ese impuesto a la banca, si consideran dentro de la estimación de ingresos los ingresos que llegarían a través de este impuesto, que todavía no está en marcha y que además ha recibido una dura crítica, desde luego, por parte del Banco Central Europeo. ¿Tienen previsto ustedes este impuesto en la estimación de ingresos de los presupuestos? Sí, está en las cuentas públicas para el año 2023, y además la previsión es que estamos tramitando esta proposición de ley que grava los beneficios extraordinarios de bancos y de grandes compañías energéticas. La estamos tramitando de forma paralela a los presupuestos, con el fin de que el 1 de enero entre en vigor. Por tanto, estamos de forma paralela a los presupuestos generales del Estado tramitando este nuevo gravamen, que al final, y yo creo que es importante que expliquemos, ¿no? Lo que estamos pidiendo a los bancos y a las energéticas, que durante estas semanas hemos visto cómo han presentado sus adelantados de cuentas de resultados, de beneficios, hemos visto cómo se han disparado los beneficios de estas compañías, y lo que estamos pidiendo es una contribución temporal, solidaria, para ayudar al conjunto de la economía a hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania. Yo creo que esto es de sentido común, que en momentos de beneficios extraordinarios pues haya una aportación extraordinaria de forma temporal en la que todos contribuyamos, y ese es el propósito del Gobierno de España, y en el que ahora mismo estamos tramitando en el Congreso de los Diputados, y confío pues que esa proposición de ley, ese impuesto, podamos tenerlo aprobado antes del 1 de enero para que entre en vigor y, en efecto, algo que tenemos recogido en los presupuestos pues pueda cumplirse. Bueno, al final el 1 de enero realmente está a la vuelta de la esquina, ¿no? Queda apenas mes y medio para esa fecha, y quería preguntar también, Pedro, si ustedes desde el Gobierno han hablado directamente con los bancos, les han trasladado su malestar, entiendo, porque, por ejemplo, también escuchábamos hace unas semanas a María Dolores Dancausa, la consejera delegada de Bankinter, decir que era un impuesto injusto. Luego también hemos tenido ese dictamen que básicamente era una recomendación, no era nada vinculante, del Banco Central Europeo, pero que sí que criticaba duramente el impuesto a la banca. A pesar de estas dos variables, ¿ustedes van a actuar de una forma más unilateral y no van a cambiar nada de este impuesto, o piensan debatir algo con los bancos, por ejemplo? Bueno, yo creo que nosotros, naturalmente, al sector financiero y al bancario, paralelamente a la tramitación de este proyecto de ley, les hemos escuchado, hemos tenido reuniones pues con prácticamente todo el sector. Yo creo que si este Gobierno ha demostrado algo, es que es un Gobierno dialogante con todos los sectores implicados, pero tenemos claro que es necesario esta contribución del sector bancario, que cuando vemos las cuentas de
resultados de los grandes bancos de este país, cómo están aumentando y cómo están disparando sus beneficios como consecuencia de la guerra en Ucrania, de la subida de los tipos de interés y del Euribor, pues eso tiene que traducirse en ayuda también para el conjunto de la economía. Y en cuanto al Banco Central Europeo, pues ellos han emitido un dictamen que, como sabes, Marta, no es vinculante, y que además no va en contra del gravamen, hace algunas recomendaciones, pero una fundamental que hace es que tiene miedo de que este gravamen pues interfiera en el crédito, ¿no? Bueno, pues eso choca con una de las políticas que está haciendo el propio Banco Central Europeo, que es la subida de los tipos de interés. Si sube el tipo de interés se va a reducir el crédito bancario también. Bueno, no se puede decir lo uno y lo contrario, ¿no? Por tanto, yo creo que en esto es una cuestión de solidaridad fiscal de forma extraordinaria, y yo creo que es lo que la gente además espera de nosotros. Claro, al final lo que dicen los bancos es que es una situación que no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Es una situación macroeconómica que ha derivado en que los bancos centrales tengan que subir los tipos de interés y así los bancos pues al final acaben ganando dinero, pero luego hace unos años teníamos la situación contraria, los tipos estaban en negativo y esto perjudicaba a los bancos. Claro, esto significa castigar doblemente al sector bancario, ¿no? Por un lado, por la situación donde tenían unos tipos de interés en negativo, y ahora que están en positivo, también castigarles. ¿Entienden ustedes, por tanto, la posición del sector bancario cuando se queja de esto? Bueno, es que yo sinceramente que en un momento tan extraordinario como el que estamos viviendo, en un contexto de guerra, que creo que a veces también se nos olvida, ¿no? Hay una guerra en el corazón de la Unión Europea, es un momento de contribuir de forma solidaria, y yo sinceramente no entiendo que cuando están batiendo récords históricos, hemos visto el adelantado que tenían hasta septiembre los 4 principales bancos de este país con récord histórico de beneficios, no entiendo que se pueda hacer una crítica tan airada a este gravamen, que insisto, es temporal, con el ánimo de que entre todos contribuyamos, y por tanto creo que es bastante equilibrado. La propuesta de recaudación pues es una mínima parte de esos beneficios extraordinarios. Y hablando un poco también de la subida de los tipos de interés y de cómo afecta a los ciudadanos, afecta sobre todo también a través de las hipotecas a tipo variable, ¿no? Y lo que está haciendo el gobierno, según tengo entendido, es ya empezar a hablar con el sector bancario también para ver a qué solución llegan para aliviar un poco la presión que están teniendo los ciudadanos, ¿no? Una de las cosas que se barajan me parece que es alargar 5 años el vencimiento de las hipotecas de todos aquellos clientes vulnerables que vean encarecida su cuota mensual al menos un 30%. Sin embargo, si nos vamos un poco a ver algunos informes que se han hecho sobre las consecuencias que podrían afrontar los clientes que, bueno, pues vean alargado este vencimiento de las hipotecas. Por ejemplo, hay uno de Adicae muy curioso que dice que la ampliación del plazo de la hipoteca media en 5 años, que sería exactamente lo que estaría planteando el gobierno, conlleva pagar 6.701 euros más en intereses a cambio de ver rebajada la cuota mensual en 80 euros. ¿Esto el gobierno lo tiene en cuenta? Sí, nosotros vamos a estar muy vigilantes de que junto con los bancos podamos llegar a un acuerdo que ayude en un momento de dificultades para muchas familias. Es cierto que la subida de los tipos de interés y por tanto del Euribor está encareciendo en muchas hipotecas de todas aquellas familias que tenían un tipo de interés variable a la hora de concertar aquellos créditos hipotecarios, y el gobierno quiere centrarse dentro de todas esas familias de las que tengan especiales dificultades y necesidades, de todos esos clientes vulnerables que en un momento de fuerte crecimiento de las hipotecas pues puedan tener dificultades. Y esperamos, en el diálogo que estamos emprendiendo con el sector y que está liderando el Ministerio de Asuntos Económicos, de que podamos llegar a un acuerdo que sea positivo y que beneficie especialmente a los consumidores vulnerables. E insisto, aquí no se trata de que la banca haga negocio con estos consumidores vulnerables, se trata de que les ayudemos, y por tanto vamos a ver en cómo cerramos ese acuerdo, pero espero que sea un acuerdo muy equilibrado y que sobre todo ayude a todas esas personas, que les baje la hipoteca y que compensemos esa subida que está teniendo el Euribor en estos meses. Pero al final, hablando un poco en claro, sería pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Sería rebajar en el día de hoy la cuota, pero realmente pagar más en el largo plazo. O sea, eso es así, ¿no?
Bueno, no necesariamente. Lo que desde luego tiene que conllevar una reducción de la cuota en estos momentos y por tanto un alargamiento en el tiempo de las hipotecas, pero lo que estamos trabajando con los bancos es que eso no se traduzca en una mayor carga financiera para los hipotecados, simplemente un aplazamiento de los pagos. Naturalmente hay mucha diferencia entre personas que tengan una hipoteca y nuestra prioridad en este momento son los que realmente, todas esas familias que hoy nos están viendo y que tengan dificultades, y por tanto el gobierno ahí va a estar involucrado en primera persona y esperamos que los bancos echen una mano en esto. Entonces, ¿les están pidiendo de alguna manera, y esto es una interpretación mía, pero por confirmarlo con usted, que sean ellos los que acarreen con el coste de aplazar la hipoteca? Porque tiene un coste, eso es real. Bueno, todos estos créditos que la banca en su momento pues concedió fueron también pues prácticamente sin ningún coste financiero, y ahora además estamos viendo cómo se empiezan a remunerar los depósitos en los bancos centrales por ejemplo, no se está trasladando a la remuneración de los depósitos que los clientes tienen en sus cuentas. Por tanto, lo que estamos pidiendo es un equilibrio para ayudar a personas más vulnerables, y eso es lo que el Gobierno de España quiere alcanzar con la banca, y vamos a ver en las próximas semanas si conseguimos eso, que creo que es bueno también para el sector bancario, sinceramente lo creo. Por último, ya, Pedro, le quería preguntar por la inflación. Al final, hablando de subidas de tipos, pues realmente la explicación es la inflación. En los últimos días también hemos visto cómo la inflación en Estados Unidos ha caído. Ya todo el mundo considera que estamos ante el techo de la inflación en Estados Unidos. Habrá que ver cómo se comporta la Reserva Federal. Pero no sé si usted aquí en España considera que también hemos llegado al techo de la inflación, porque también llevamos una caída del IPC. Bueno, nosotros estamos viendo en los últimos meses, en los últimos 3 meses, datos muy buenos de la inflación. En este momento, los datos del mes de octubre que conocíamos sitúan la inflación de España en el 7,3%, muy por debajo de la zona de la media de la zona euro. La media en este momento de la zona euro es del 10,7% de inflación, y España está muy por debajo de esa cifra en el 7,3%, y acumulamos 3 meses consecutivos de reducción de la inflación. Nuestra previsión es que podamos seguir conteniendo la inflación. Esto no es casual, es gracias sobre todo a las políticas del Gobierno de España para reducir los precios, reducir el coste de la energía, reducir los carburantes, medidas para paliar pues todos los efectos de la inflación que hemos visto en los últimos meses, que nos sitúan pues en una situación comparativa a Europa mucho mejor. La previsión que hemos conocido también estos días de la Comisión Europea es que el año que viene esa inflación siga moderándose y bajemos incluso del 5%. Vamos a ver, es un momento también de mucha incertidumbre. El Gobierno de España confía en que las medidas que estamos desarrollando finalmente tengan efectos positivos, pero yo creo que también hay que ser extremadamente prudentes en las previsiones que hacemos. Los datos van bien, España mucho mejor que la media de la zona euro, pero yo creo que con esa cautela que caracteriza a este Gobierno. Pues Pedro Casares, portavoz de Economía en el Congreso y secretario de Economía y Transformación Digital en el Partido Socialista. Muchísimas gracias por su tiempo y también muchísimas gracias por explicarnos un poco más en detalle algunas de las valoraciones que tiene el Gobierno y bueno, también algunos de los detalles de esos presupuestos que cuesta un poquito más entender, sobre todo después de esas declaraciones de algunos organismos independientes como la AIREF. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros nos quedamos con esta información, con el impuesto a la banca que sigue todavía coleando. Desde luego que, por ejemplo, hoy nos ha dicho Pedro que esperan que entre en vigor ya el 1 de enero, queda muy poquito para entonces, habrá que ver si se llega a algún tipo de acuerdo con la banca o si el Gobierno, por otra parte, pues actúa de forma más unilateral y por el momento no hace cambios en ese impuesto a la banca. Muchos temas, desde luego, aquí con Pedro Casares. Gracias.